Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. En uno. Con mucha alegría le doy la bienvenida a este estudio. Ya hoy llegamos a la parte 40. Me es muy sorprendente pensar en que hemos estudiado ya Apocalipsis durante 40 semanas ya. Estamos más allá de la mitad. Vamos sobre el capítulo 14, que es lo que toca ver hoy. Y el tema que veremos hoy es los 144,000 y los tres ángeles de Dios, los tres mensajeros de Dios. Como siempre, en primer lugar, pues darle una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, pero en segundo lugar, hacer un breve resumen de lo que comentábamos la semana pasada. Y es que en ese tema vimos un tema muy importante que se habla mucho hoy en día, como lo es la marca de la bestia. Recordamos que no es 666, sino es un número hecho y derecho, que la numerología hebrea no es decimal, pero que lo que hace recordar este número 666 es la apostasía, que no es otra cosa más que abandonar el Mesías o abandonar su palabra, es decir, su Torah. También quiero hacer un comentario con respecto del capítulo 14. A partir de ahora, como veremos en unos instantes, la revelación de Juan empieza a recordar algunas lecciones que ya hemos aprendido y que no entraremos a explicarlas porque ese desarrollo ya se ha dado, pero que sirven para que sigamos conectando esta revelación que no es otra cosa más que la narrativa de la redención que Dios tiene con respecto a su pueblo. Y lo último que quiero mencionar es que me pareció a mí que el capítulo 13 tenía una continuidad en el capítulo 17 cuando llega a hablar ya de finalmente de las bestias como tales y de la ciudad en donde hay eh, una, un dominio de la bestia que quiere entrar y subyugar al pueblo de Dios. Y estuve tentado a empezar a desarrollar el capítulo 17 como para darle continuidad al tema que traíamos la semana pasada. Pero debido a precisamente a que esta revelación está de esta manera, decidí mejor ir con el orden que el libro nos ha sugerido, así que, o el libro nos ha entregado, así que hoy empezaremos con el capítulo 14, versículo 1. Pero que sepa usted que cuando lleguemos al 17 tendremos que regresar a hacer un contexto muy grande en el capítulo 13. Vamos entonces al 14 ahora, y el 14 tiene una narrativa muy interesante. Versículo 1 dice: Miré, y he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su padre escrito en las frentes. Tres conceptos que hemos desarrollado ya, quizás el del Padre no tanto en esta serie de Apocalipsis, pero sí el del Cordero y el de los 144,000, que son actores importantes que necesitamos entender a la hora de explicar esta porción. En primer lugar, el Cordero es una función de Dios, es decir, tiene que ver con el Dios Todopoderoso despojarse de sus atributos y venir a la tierra, el único Dios disminuido a dar su vida por aquellos que serían su pueblo, justo en el momento en el que es preciso que Él venga, que cumpla sus promesas a los patriarcas, que intervenga en la historia. Él viene y este es el Cordero. Ahora bien, Él está parado frente al monte Sión. ¿Y qué quiere decir eso? La palabra Sión quiere decir marca, que no es otra cosa más que la señalización donde Dios
va a vivir. Pero esta no es una señal o señalización, vamos a decirle, que se encuentra en el Estado de Israel. Es la manifestación de esa señalización. Esto quiere decir que Dios vendrá a la tierra, pero que traerá la Jerusalén celestial. De eso está hablando. La Jerusalén que viene de arriba. El segundo actor son los 144,000. Hemos hablado bastante de ellos en los estudios 25, 26 y 27, creo. Y estos 144,000 están relacionados con el remanente fiel del pueblo de Israel que han, a lo largo de la historia, antes del Mesías, importante decirlo porque allí es donde los hemos ubicado, pues antes del Mesías, Dios siempre mantuvo un remanente que no apostató detrás de ídolos, que no fue detrás de otras deidades que los rodeaban, sino que se mantuvo fiel a Dios. Estas personas nunca doblegaron sus rodillas ante ninguna otra deidad y en principio tienen que ver con los 12 hijos de Jacob. Pero es que ahora está mencionando al Cordero. Y esto nos debería dar la idea de que una vez venido el Cordero y una vez habiendo dado su vida y una vez habiendo resucitado, estas personas que ahora van a entrar a la vida eterna son ese remanente fiel. Pueden ser descendientes directos de los patriarcas o muy bien pueden ser judíos. No tienen por qué restringirse a una nacionalidad. Inicialmente sí que venían de los 12 hijos de Jacob, pero es que ahora están apareciendo ya en un contexto en donde el Mesías ha decidido llamar de entre los gentiles también pueblo para él. Por lo tanto, estos 144,000, que también decimos son un número simbólico, no son un número literal, son aquellos que dentro de la gran mayoría del pueblo, en cualquier lugar del mundo, han mantenido la fidelidad a Dios. En otras palabras, si recordamos los mensajes a las 7 iglesias, recordará usted que hay una iglesia que se llama la Iglesia de Filadelfia, que no recibe recomendación ni regaño alguno, sino que ellos pues son ese pueblo fiel. Podríamos decir que los 144,000 también son Filadelfia. Y como hemos mencionado anteriormente, este número no es un número que ha de entenderse literalmente, no es que Dios solo tenga 144,000, no, este número existe a lo largo de la historia y representa el altar de Dios. Recordará usted que, y si no lo recuerda, no se preocupe, pero cuando hacíamos el desarrollo de los 144,000, también habíamos definido que esta era una simbología del altar. Y esta es la razón por la que Jacob tuvo 12 hijos y de ahí vienen los descendientes de Jacob, pero también las 12 piedras que se hizo, por ejemplo, Elías y, por ejemplo, Josué en el altar representan a este grupo de personas que iban a mantener una fidelidad hacia Dios. Entonces, a partir de ahora, a partir de la venida del Mesías y a partir de que el Cordero es parte de esto, estos 144,000 son el remanente en cualquier lugar del mundo. La iglesia de Filadelfia son aquellas personas que mantienen una fidelidad a dos cosas. En primer lugar, al testimonio de Jesús y en segundo lugar, a la Torá del Señor. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo irá aclarando el libro de Apocalipsis, lo ha mencionado, pero justamente hoy veremos un versículo donde lo hará. En tercer lugar, teníamos ahí que estaban frente al nombre de su padre, tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y por supuesto que lo primero que tenemos que conectar es que este nombre em, es la marca de Dios. Esta es el antítesis de la marca de la bestia, que es una marca que se ha apartado. Pero aquí ya empezamos a ver algo que es muy concurrente con lo que acabo de mencionar cuando hablaba de que estos se han mantenido fieles al testimonio de Jesús y a la Torá del Señor, porque
Hablando del Cordero, hablando del Padre del Cordero, no está hablando del papá de Jesús. No podemos pensar en términos biológicos, sino que está hablando del Abba. ¿Y qué es el Abba? Lo que traducen el Padre es la legalidad, es lo que representan las promesas de Dios. Es todo el protocolo de leyes, de promesas que se quedó gobernando en el cielo, que dirigía el mundo mientras Dios mismo estaba aquí en la tierra. Puesto que el único Dios que hay vino a la tierra, Él dejó promesas, procedimientos que iban a marcar no solo su tiempo de ausencia allá, sino que el hecho de que Él cumpliera todo lo que Él mismo había vociferado antes. Visto de otras palabras, Abba es que Dios, en su plenitud de atributos, cuando estaba en las esferas celestiales, Él dijo, para que el hombre se redima, perdón, esto tiene que pasar. Y yo voy a ir a la tierra y yo voy a hacer esto y dejó escrito y dejó hablado, perdón, todas estas cosas, de tal forma que cuando él estaba acá y él, por ejemplo, vamos a recordar, estaba en el huerto del Getsemaní, dice que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, es decir, lo que está escrito en ti. Y cuando él evidencia que él no quiere que esta copa, es decir, que no quiere atravesar la muerte, pero que es necesario, él lo hace porque él mismo lo había dicho antes. Esto es el Abba, el Padre. Por lo tanto, el hecho de que estas personas tuvieran en sus frentes el nombre, el sello de Abba, el sello de la Torah, nos indica que esta es la marca de Dios y es congruente con lo que hablábamos la semana pasada de Éxodo, perdón, de Deuteronomio capítulo 6, donde dice, estas palabras las escribirás entre tus ojos, en tus manos. Esta es la marca de Dios que es contraria a la marca de la bestia, la cual es una marca de apostasía. Quiero recordar que este libro es uno con mucha simbología, pero que esta simbología siempre habla de puntos específicos, tangibles, reales, verdaderos, etcétera, etcétera. Vamos a leer el versículo 2, habiendo puesto entonces ya la base de lo que está hablando. Dice así: Oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de un gran trueno. Y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocaban sus liras. Ellos cantaban un himno o un canto nuevo delante del trono, es decir, de la presencia de donde Dios está. Y en presencia, dice, de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podría aprender el himno o el canto, sino que los 144,000 quienes habían sido redimidos de la tierra. Y lo que estamos viendo o empezando a ver es que el capítulo 14 nos va a dar en su versión de hoy la remuneración de lo que Dios va a dar a aquella gente que se ha mantenido fiel a Él, al remanente fiel. Eso lo digo como una manera de introducción. En primer lugar, vemos que esta gente está cantando delante del trono, es decir, tienen una comunicación de adoración a Dios con el sumo sacerdote, en el único trono que existe, en el único trono que hay. Es decir, ellos le están cantando a Dios, están proyectándose a Dios. Pero también menciona que hay presentes cuatro seres vivientes. Y recordamos que esto también ya lo hemos visto, estos son los cuatro campamentos de Israel. Es decir, que el remanente va a recibir por haberse mantenido fiel, por no haber ido detrás de la apostasía, va a recibir una remuneración y lo hará frente a ese gran pueblo que en el desierto eran los cuatro campamentos de Israel que dieron origen a los fieles de Dios. En tercer lugar, también menciona a los ancianos y recordamos que los ancianos son el ministerio arónico, el ministerio levítico que tenía que ver con la administración de las reconciliaciones u ofrendas para Dios, pero que esta gente está inactiva porque ya Dios está en función de reconciliar él mismo. Por eso es que se ha mencionado acá el nombre específico del Cordero. Versículo 4 dice,
Estos 144,000 son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes, dice. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Dios, es decir, para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño, son sin mancha. ¿Y cómo se entiende esto? Si se lo entiende literal, vamos a pensar que el casarse sería un problema para el Cordero. ¿Será que esta gente que es un remanente fiel que ha estado siempre a lo largo de la historia, que es una separación entre como lo hemos mencionado, entre el trigo y la cizaña, tienen que quedarse sin casar? Aquellos que ya nos casamos, ¿dónde quedamos con esto? Casarse no es un pecado, al contrario, es la normalidad. El punto es, todo esto tiene que ver una simbología, y la explicamos. El versículo 5 nos da la respuesta, pues dice que no se halló engaño en sus bocas. Y esto recuerda el contexto del verso o del capítulo 13, en donde las bestias, hablando de parte del dragón, que es el Satán, han buscado que las personas apostaten y por medio del error se vayan como seguidores del Mesías, abandonando o al Mesías o bien a su palabra. Y esto es algo que ha ocurrido en 6 de las 7 congregaciones, es decir, la mayoría de las congregaciones apostatan porque o dejan la Torá o dejan el testimonio de Jesús. Pero esta gente que representa el altar, que representa el no apostatar, que representa una fidelidad a Dios, no han fornicado con quiénes son acá las mujeres. Y la respuesta es, si recuerda usted el capítulo 12, vimos que había una mujer, y esta mujer era Israel, que dio origen a un remanente. Por lo tanto, las mujeres aquí son las doctrinas falsas. Está hablando de lo mismo. Esta gente no ha ido detrás. Aquí, ser virgen es nunca haber dado el oído a una doctrina falsa, nunca haber dado el oído a algo que quebrante la escritura o a haber renunciado al nombre de Jesús. Estos, como remanente que ha sido comprado, son las primicias de Dios, son los primeros frutos de la divinidad. Por eso hablamos de la separación del trigo y de la cizaña. Mientras que los del pueblo, que aunque son pueblo, no son del remanente, probablemente sí dieron su oído a otras mujeres, es decir, a otras religiones, comprometieron la escritura, hicieron mandamientos de hombres, cancelaron la escritura, dijeron que esto no era para nosotros, en fin, está narrando lo que ha ocurrido en los últimos 2000 años. Esta gente ahora se nos va a decir qué va a pasar con ellos o qué es lo que Dios tiene programado para ellos. Y por eso seguimos leyendo al versículo 6, porque ahora ya vamos a cambiar y ver que los mensajeros, es decir, los ángeles de Dios, traen un mensaje, valga la redundancia. Verso 6 dice así: vi otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, es decir, las buenas nuevas eternas, o sea, a Jesús, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza y lengua y pueblo. Verso 7. Decía a gran voz: teman a Dios, denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren el que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes del agua. Y este remanente que se ha mantenido fiel, porque hoy hablaremos de las consecuencias para quienes se han mantenido fiel, los 144,000, la gente de Filadelfia. Ellos, hay 3 enviados especiales que les van a dar buenas noticias. La primera es, hay un evangelio eterno. Esto es la obra del Mesías. Esto es el anuncio de que la bondad de Dios, de la vida eterna, de nuestro Redentor. Esta es la razón por la que hemos sido fieles. Porque Dios ha preparado un espacio para nosotros. Y por eso este evangelio ahora ha de ser predicado a cualquier raza, nación, lengua, porque Dios anda buscando siempre ese remanente. Es necesario entonces que recordemos que este libro fue dado en el siglo I, en donde
dentro del pueblo judío no era tan popular la relación hacia afuera, sino que ellos se esforzaban por convertir a los de afuera en judíos creyentes, protestantes, perdón, no protestantes, judíos creyentes, la palabra se me... prosélitos, la palabra es prosélitos, pero ahora estamos hablando de que Dios no necesita convertirlo a una religión, sino que esta gente de cualquier raza puede entrar a una relación con Dios por su evangelio, en donde su disminución, su muerte, su resurrección, su ascensión, su figura de sumo sacerdote y su retorno son una realidad. Y por eso es que dice teman, es decir, ajustense a la gloria de Dios. A partir de ahora, el temor a Dios puede ser explicado de que yo tengo una forma de vida, pero me subyugo a la forma de Dios porque temo a Dios. Es decir, yo voy a hacerle caso a Dios. El juicio ha llegado y el juicio aquí no es algo negativo, sino es a la comisión, lo bueno que va a pasar con estos creyentes por haber mantenido su fidelidad. Y por eso es que el último punto tiene que ver con un canto nuevo, tiene que ver con Dios, adoren al que hizo los cielos, ¿verdad? Porque es algo positivo para las personas. Y este es el primer mensajero. Es una buena dádiva para el remanente, para los 144,000, para los que se mantienen fieles al testimonio de Yehoshua, es decir, de Jesús, y para los que se mantienen fieles a la Torah del Señor. Pero luego el versículo 8 nos narra del siguiente mensajero y dice, y siguió otro ángel, un segundo diciendo, ha caído la gran Babilonia, la grande, o ha caído la Babilonia, la grande, perdón. Todas las naciones habían bebido el vino de la furia de su inmoralidad. Y esto es una buena noticia para el pueblo, porque quiere decir que la operación de esta Babilonia, que no llegaremos a aclarar qué Babilonia es, pero la Babilonia esta no ha caído en el sentido nuestro de que ya cayó. No, sino que esto es algo que está en pasado porque ciertamente va a pasar. Esa Babilonia que es inmoral ya ha caído, que perseguía al creyente, que menospreciaba al creyente, está determinado que caiga. Y esto es una buena noticia para el remanente, porque dejará de sufrir esa persecución, dejará de vivir con ese contraste y ese desgaste continuo que es ser perseguido por creer o en la Torah o en Jesús o en ambos. Ha habido mucha especulación a lo largo de la historia sobre quién es la ciudad de Babilonia y por ende cuál es la que tiene que caer. Vamos a pensar en los reformadores de hace 500 y pico de años. Ellos especularon que era Roma, por la persecución que Roma hacía. La Biblia se encargará de decirnos quién es y lo leeremos, pero esa justificación no la haremos ahora mismo. Solo quiero que usted conecte dos cosas. En primer lugar, que está determinado que caiga, es decir, esto va a ser así porque sí. Pero en segundo lugar, que eso es una buena nueva porque el creyente, el fiel, el que pertenece a los 144,000, va a dejar de ser perseguido por ella. Y ahora vayamos al tercer y último ángel y veamos cómo cierra este estudio. Verso 9 dice, siguió otro ángel, un tercero, diciendo gran voz, si alguno adora a la bestia y a su ícono y recibe su marca en la frente o en la mano, verso 10, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Este tercer mensajero lanza una buena noticia para los 144,000 porque ellos no enfrentarán eso, pero también para aquellos que han apostatado, aquellos que no llegaron a confesar el nombre de Jesús, aquellos que hemos hecho el desarrollo desde el capítulo 13, que han recibido la marca, que han recibido la apostasía, que se han devuelto, que no tienen
según enseña el versículo 10, bueno, que no tiene el testimonio o los mandamientos, pero que según enseña el versículo 10, beberá en vino de la ira. Y la ira es una palabra muy curiosa en la Biblia. Quiere decir el calentamiento de la nariz. O sea, el que Dios sea alérgico a nosotros. Y ese tormento tiene que ver con vivir un juicio, y en este momento histórico el fuego y el azufre son sinónimos. Aquí no es que está diciendo que los va a meter en un lugar que hay azufre. Sabemos que el fuego quema, pero que el azufre también es un gas que trae ese mismo resultado. Entonces, aquí estaría hablando de una consecuencia difícil para aquellos que han apostatado y que, yendo tras la temporalidad, yendo tras el engaño de las bestias, que si usted no lo ha visto, por eso creo que es importante que lo repita, no es algo que se da exclusivamente a futuro, es que esto es algo que se ha dado desde siempre. Siempre ha habido un movimiento de parte del dragón, que es Satanás, para que hayan gobiernos, estas son las bestias, que influyan al error, que influyan a la gente a irse detrás. Hoy en día, eso lo iremos viendo con respecto del ser políticamente correcto. Hoy en día lo iremos viendo cuando no se acepte, cuando la Biblia, salgamos a decir que en la Biblia hay Adán y Eva, dos géneros nada más, o contra cualquier cosa que hoy se está tildando como insoportable, como intolerante, cuando realmente los que no respetan el pensamiento que nosotros podamos tener son ellos. Se perseguirá a los que no piensan como se piensa en el mundo. Se perseguirá a los que piensan que el adulterio, la fornicación y en fin todo lo que la escritura persigue, dicen que no está mal. No, nosotros debemos de señalar, esa es la persecución. Versículo 11 dice, el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. O sea, ellos van a vivir una consecuencia difícil y terrible. Y no dirá cómo, sino hasta en los últimos capítulos de Apocalipsis. Dice, y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia. Los que han adorado, podemos decirlo también, y a su ícono, a su imagen, ni a cualquiera que recibe la marca de su nombre. Y esto es una consecuencia muy dura porque ellos quedan atados. Hay mucha gente que piensa que abre la Biblia, pero que usa la misma Biblia para atacar el nombre de Jesús o los mandamientos. Están atados en su error. No habrá reposo para ellos. Y luego vemos que el último versículo que leeremos hoy, en donde se llega a reforzar lo que hemos visto de quiénes son estos 44,000 y lo que la fidelidad hacia quienes ellos se han proyectado. Por lo tanto, es importante leer, porque es un mensaje muy claro del Evangelio que Dios espera que si usted le ha confesado que si usted es hijo, que usted debe de guardar los mandamientos. No lo digo yo, lo está diciendo el tercer ángel. Versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Cuál es la perseverancia? Quienes guardan los mandamientos de Dios y la fidelidad de Jesús. La perseverancia es de que el remanente, los menos, aquellos que tienen claro que solo somos salvos por medio de Jesús, por medio de la gracia, que ningún mandamiento ni de Dios ni de hombre nos salvan, no son para eso, sino que Dios nos escogió, que se reveló a nosotros, que nos ha dado su nombre. Estos eh, son los que tienen el testimonio o la fidelidad de Jesús, pero que también ellos conectan que Dios también nos ha dado su palabra para seguirlo, para ir detrás de Él, para ir en pos de Él. Y esto lo hacemos por medio de los mandamientos. Dicho en otras palabras, Dios te salvó, pero Dios había designado una vida o un comportamiento por medio del cual tú te ibas a proyectar a Él. Y ese comportamiento son los mandamientos. Nosotros no podemos ir en contra de los mandamientos si somos verdaderamente creyentes en Jesús.
Estos 144,000, al ser perseguidos por los gobiernos, por el error, por todo tipo de arsenal de engaño del dragón, del Satán, ellos continuaron guardando las competencias, los mandamientos, lo que está en la Torá. Y por supuesto, lo vieron como una evidencia de guardar o de mantener la fidelidad hacia Jesús. Quiero señalar que es el mismísimo Evangelio en su último libro que nos está diciendo de una forma muy creativa que la Torá no ha sido abolida. Es parte de ser el remanente. Y es que cuando nosotros llegamos a Jesús, Él pone Espíritu Santo en nosotros para ir tras la verdad y su palabra es la verdad. Hoy en día se persigue a aquel que quiera vivir desde los mandamientos como que le falta la gracia, como que no conecta la gracia. Pero ya Pablo lo dijo en Gálatas, la Torá que apareció 430 años después de la gracia, dice, o de la promesa, no invalida, al contrario, pueden existir juntas cuando tenemos el conocimiento de que no somos salvos por los mandamientos, pero sí que hemos sido salvados por Jesús para vivir dentro de los mandamientos. Un creyente en el Mesías Jesús ha de ser uno que sigue los mandamientos de Dios en primer lugar, como parte de estar en la verdad, y no como para ser salvo, ni siquiera como para recibir un beneficio o un bien. Pero es alguien que también sabe que la salvación depende de la obra que Dios ha hecho y el llamado que en ese desempeño que tiene que ver desde la creación, desde la caída del hombre hasta su resurrección, Él ha hecho por él. Nos ha llamado, nos ha escogido. Somos hijos adoptados de un Dios bueno, de un Dios verdadero. Este tema termina con una retribución buena a los 144,000, pero a partir de ahora también nos dará una consecuencia de qué va a pasar con aquellos que, aunque estaban dentro del pueblo, n- apostataron y no siguieron a Dios. Para ello, yo lo invito a sintonizarnos en el estudio 41, que seguramente que se eh, proyectará la próxima semana a la misma hora. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta pronto.